Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. El aporte. Bienvenidos. Bueno, hoy yo me escucho mucho más fuerte que siempre, querido Javier. No sé qué hiciste, pero hoy sí está mucho más fuerte. Vamos a ver qué dicen los muchachos, ahora si siguen diciendo que salimos despacio y eso. Aunque uno o dos, siempre por live, uno o dos dicen que salimos despacio. Pero vamos a ver hoy qué opinan. Bueno. Ok. Un saludo para todos. 12 grados la temperatura, cielo despejado aquí en la ciudad capital del departamento de Cordillera. Ya estamos para compartir con ustedes las primeras noticias del día, resumir un poco lo que ha pasado ayer, qué es lo que puede ir pasando el día de hoy. Como siempre quiero comenzar contándoles cómo se va a comportar el clima. También primero aquí en nuestra ciudad de Cacupé, a toda la gente que nos escucha y también por supuesto a lo largo y ancho del territorio nacional. Aunque lo que sucede en Cacupé básicamente es lo que sucede en Asunción, ¿verdad? La diferencia suele ser a veces en un par de graditos de sensación térmica que sentimos más nosotros acá, por la altura y todo eso. Pero después el resto suele ser lo mismo. Si en Asunción llueve, enseguida llueve acá. Si acá llueve, enseguida llueve en Asunción. Así suele ser. Disfrutando de un rico mate con yerba mate campesino, también por supuesto presentado como todos los días por la Cooperativa Serrana Construyendo tu Comunidad y por Hielos Iceman, el cubito más rendidor y que lo vamos a disfrutar un poquitito más tarde, seguramente ya por el live de las 10:45, pero que ya ustedes lo pueden disfrutar durante la mañana. Les mostramos una preciosa imagen de archivo de la plazoleta de la Basílica de Cacupé, con esos hermosos lapachos rosas que están más bien de este lado ya de la calle Presbítero Ayala Solís, porque hoy día he visto que los tallís ya están florecientes de vuelta, ¿verdad? Pero ese verdor que vemos en la plazoleta de la iglesia, ese ya no existe, porque han sido echados todos esos árboles, se plantaron árboles de ficus que todavía no dan ninguna sombra. Se sufrió mucho en la fiesta de Cacupé del año pasado, pero dicen que ya para este año algo de sombra van a dar. Allá en el fondo ven ustedes el edificio del Palacio de Justicia, los lapachos también en la zona del barrio Loma. Este lapacho que está sobre mi cabeza, por ejemplo, ese es acá cerquita, es acá, o sea, no acá, es acá cerca, pero en realidad ya es más allá hacia la calle, hacia Ligio Ayala. Como yendo hacia la ruta 2 otra vez, ¿verdad? Viene a ser ya en la zona cercana a la Ande, más o menos. Ahí está ese árbol. Y allá de fondo ustedes ven el Cerro San Rafael. El Cerro San Rafael que está entre las compañías Cabañas y Loma de nuestra ciudad. Bueno, esta es una panorámica que se observa más o menos, ponele de 100 metros de la basílica, desde un techo que está ya ahí en la zona comercial, en la zona de venta de ropas y compañía. Bueno, pero es una imagen de archivo, les repito, porque todo ese verde que se ve ahí en la plazoleta de la iglesia, ese ya no existe. Ese ya no existe. Sí, los lapachos. Menos mal, ¿verdad? Pero ese verde ya no existe. Bueno, saludo también para todos. Y los que están observando la miniatura en Icar Sports es una imagen de la Plaza Teniente Fariña, pero una imagen tomada del lado de la calle Teniente Fariña, en donde se ven los árboles. No se nota prácticamente, no se nota la iglesia desde ahí, justamente porque estos árboles de cocotero, y esta es una foto actual, esta la tomé ayer, y sí, esa es una foto actual. Es una zona del parquecito más o menos que ahí no se ve mucho, ¿verdad? Quería mostrarles nomás cómo el parque, la plaza central de Cacupé está llena de árboles, ¿verdad? Bueno, un poco de cuidado, dicho sea de paso, pero está llena de árboles. Saludos para todos. La temperatura actual en Cacupé, les repito, ahora bajó a 11 grados. 11 grados la temperatura que tenemos. La máxima prevista para el día de hoy es de 24 grados. 24 grados la temperatura que vamos a tener el día de hoy. Entonces aquí en la capital del departamento de Cordillera. Después subiremos a 16, a 18. A la hora del tereré ya estaremos entre los 20 y 21 grados. A la hora del almuerzo estaremos entre los 25 y 27 grados, dice, según esto que vamos a llegar, ¿eh? ¿En serio? ¿Vamos a llegar a tanto hoy? Vamos a ver, tengo mis dudas, pero ¿por qué no? Si sale el sol,
demasiado rápido sube la temperatura. Y no hay viento, no hay casi viento. Y el cielo está despejado. Bueno, lo cierto es que cerraríamos la jornada el día de hoy a las 23 horas tendríamos 18 grados y mañana sí vamos a tener un día más caluroso todavía. Arrancaríamos incluso a la hora de salvando, mañana estaríamos comenzando con 18 grados ya, con 18 grados, 7 grados más que hoy. Estaríamos arrancando el día de mañana. Y la temperatura máxima llegaría a los 32 grados en la jornada de jueves. O sea que viene una especie de veranillo en este fin de semana. Sí, señor. Ok, saludo para todos. Ya voy a ir comenzando a leer sus mensajes también. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marterere, buen día, Salva, espero que estés bien, buen inicio de jornada. Gracias, Marc. Para mí no hace tanto frío, entra ya el tereré a esta hora. Dice, sí, enseguida ya entra el tereré hoy. No se siente realmente como otras mañanas. No se siente como otras mañanas. Buenos días, Salva. Yaula, Maracayanambí, dice Elías. Buen día, Salva, Batecoina. Bien, Benja. Buen día, contento porque vienen de Europa a llevar a este pibe León de Cerro Porteño, otro paraguayo más en la Grande Liga, dice Carlos. Y vamos a esperar que vengan. Ahora es imposible. Primero, no tiene, como dijo su propio representante ayer, para tratar de poner calma a esta serie de rumores, que lo único que pueden hacer es entrar en la cabecita del Miraí. Ni edad para transferir no tiene todavía, dijo su representante. No podemos, pero escucharle lo de Cerro nomás demasiado ansioso están por vender. ¿Por qué no le disfrutan un poquito? Ayer por fin pude ver un partido completo de Cerro y la verdad, el físico que tiene, la determinación que tiene para atacar permanentemente y no tiene miedo de agarrar la pelota y llevar él el balón por izquierda o en diagonal, la verdad que a mí no me parece un lateral izquierdo. Hasta creo que como un mediocampista podría ser mucho mejor utilizado. Le falta marca, eso sí, pero eso se trabaja. Pero, a ver, 8 partidos recién, muchachos. 8 partidos recién. Vamos a dejarle que termine tranquilo este semestre. Pero, y en parte, ahora no le pueden llevar, a no ser que le lleven a Rusia. Otro paraguayo más en Rusia, pero quieren, para que se vaya a perder otra vez por Rusia. Tranquilo nomás, hay que se vaya en diciembre a Inglaterra o Italia, si es que de verdad se va a ir. Porque ahora mismo a 2 lugares puede irse: a Rusia y a Brasil. Si es Brasil y un grande de Brasil, bueno, vaya y pase, pero no sabemos si va a jugar ahí, en el país de los laterales. Pero en Rusia sí. ¿Y qué? ¿Por cuánto le van a vender si le venden ahora? Por 3 millones, máximo 5. Cuando que si termina el año y después póngale, si sigue con este nivel, en el siguiente combo puede ser convocado a la selección. ¿Y quién dice? Por ahí no da el salto. Pero ahora ya si le transfiere va a ser un regalo. Eso nomás le voy a decir. Y después dentro de poco se van a arrepentir, así como lo de Pulpito Duarte. Que pucha, por tanto nomás le vendimos. Ñañe, tranquilizana, Lomita. Y hasta su representante ya dijo que no hay nada todavía. Ayer lo escuché. Que no hay nada todavía. ¿Por qué? Porque seguro que él tiene ya algunas ofertas. Por eso nomás lo de Cerro, o si no, las ofertas llegaron directamente a Cerro. Pero el empresario trata de poner calma porque sabe que eso puede... Y más todavía un chico que viene del interior, ¿verdad? Bueno, cuando hacemos de vuelta charlando bajo las brazadas en estos días que hay frío, y ahora justo ya no hace más frío. Probablemente vamos a hacer mañana, Benja. Buen día, Salva. Anoche se confirmó el fallecimiento de Juan Izquierdo. Qué bajón, dice Gabriel. Sí, justamente veíamos. Al fin se escucha bien fuerte a todo volumen, bien ahí, dice Jos. Nosotros igual nos escuchábamos bien, ¿verdad? Pero ahora pusimos ya cañón para que no se quejen más luego. Ahora soy yo el que tengo que bajar todo. Al fin se trata. Buen día, Salva. Se escucha purete, dice. Buen día, Chalva. Ya humana, Salva, dice José. Sí, ya humana acá. Ojalá ya nos deje este frío, dice Matías. Va a ser frío otra vez sábado y domingo, por lo que estoy viendo. Sábado y domingo tendremos otra vez algo de fresco. A ver...
El sábado tendríamos, no sé qué, cambiaron ayer sí, 13 grados de mínima y 23 de máxima. Y el domingo tendríamos 9 grados de mínima y 18 de máxima. Vamos a tener todavía un par de días fresquitos. Bueno, sigo leyendo sus mensajes antes de más noticias. Con los rumores va a terminar bajando su nivel el jugador, siempre hacen lo mismo, al final va a terminar jugando en México como siempre pasa, dice Juan. Buen día, Juan. Buenas, Sandro. Buenas, Augusto. Hola, de Velázquez, ¿qué tal? Saludos de Nueva Jersey. Una consulta, así como los técnicos y jugadores van a conferencia de prensa una vez terminado el partido, ¿no podrían los árbitros hacer lo mismo y dar explicaciones? Dice. Y la verdad que deberían, pero tienen prohibido. Incluso hoy día ya no están hablando. Ya hubo un tiempo en que los árbitros vos le llamabas y te daban entrevistas. Yo recuerdo que el primer árbitro que una vez, un lunes, después de un clásico, le llamamos Radio 1 y nos atendió Ever Aquino y dio las explicaciones de algunas decisiones que tomó y reconoció algunos errores que cometió. Dijo, yo sancioné ahí penal porque me pareció y todavía te voy a dar cuando eso. Pero mirando las imágenes en el resumen anoche por televisión, cuando llegué a casa, yo mismo dije, cobré mal ese. O sea, eso debería ser lo ideal, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo. Deberían también tener. El asunto es que si los árbitros hablan mucho, después algunos dicen exceso de protagonismo, que ellos no son los que tienen que hablar, que tiene que hacer el jugador. Pero acá con los dirigentes hablan más que los jugadores. El problema de escuchar o no es que los que trabajamos con máquinas te escuchábamos despacio, pero ahora cañón salva, dice de José. Bueno, perfecto. Javi, no vaya a tocar más nada, entonces deja 7 nomás ya. Pero cuando entra a la radio solo tenés que cambiar, ¿vio? Bueno, y ¿sabes qué? Ponen a la otra consola nomás ya para la FM y dejar nomás. Y total, ahora pues va música nomás en la radio. Por esta semana va a ir todo música todavía mientras seguimos calibrando. Y a partir de septiembre ya volveremos con los programas. Está rico mi mate, che. Mate con burrito, menta y boldo. Buen día, Salva. El frío no para este año, dice Rodrigo. Ojalá lo de la mejora del transporte público 24/7 sea verdad, Salva. No puede ser que una capital no tenga transporte ni siquiera bien cubierto de día. Dice, no, desastre el transporte público en Paraguay. Y siempre dicen que van a mejorar, extorsionan al gobierno, los empresarios del transporte le sacan más plata al gobierno, si tenían crédito que pagar por sus transportes, se les condona la deuda, esto y lo otro, y después el servicio sigue siendo la misma porquería. Cierto, algunas empresas han mejorado muchísimo, la línea 12, por ejemplo, un muy buen transporte, 56 y algunas más, pero no abastece. Vos te vas ahí en San Lorenzo para irte por Marica López hacia el centro, olvídate. Te tienen que pasar 20 colectivos llenos, repletos. Y supuestamente esos vehículos climatizados no tenían que llevar gente parada. Supuestamente gente sentada nomás tiene que ser. Va. Sí, así sí que menos te vas a ir a tu trabajo. Burrito de rico en el tereré también salva, dice Matías. Sí, señor. Salva el tema de que si los árbitros pueden dar declaraciones, se exponen mucho al admitir sus errores, la gente lo va a tildar de ladrones y demás, seguro más para proteger su imagen, dice Santiago. Y seguramente creo que, yo también creo que debe ser por eso, Santiago. Tenés razón. Bueno, a ver. ¿Qué más? Quería probar algo, pero ahí estaban probando algo. No cambió nada, no varió nada. Perfecto. Ok. Espectacular. Bueno, ayer arrancó una nueva fecha del campeonato. Se jugaron 2 partidos y Cerro Porteño amaneció como líder. Del torneo. Cerro ganó 2-1. Fue triunfo del equipo azulgrana sobre Nacional. Y de esta manera Cerro amanece como momentáneo puntero a falta de los partidos del 2 de mayo y de Olimpia, ¿verdad? El equipo de Cerro Porteño comenzó
ganando con un gol de Chico da Costa, que marcó a los 23 minutos, si mal no recuerdo. A ver. A los 24 minutos Francisco da Costa abrió la cuenta. Y 3 minutos después se retiró lesionado. Una lesión muscular. En el esfuerzo al girar y rematar con ese golpe seco. Ahí yo creo que ahí se lastimó porque sucede. A mí me pasó una vez también así. Bueno, no puede comparar a Chico da Costa conmigo, ¿verdad? Este muchacho hace 10 goles, yo hacía 40. No, pero en el Exa. Bueno, después el segundo gol lo hizo Diego Churín, que reemplazó justamente a Chico da Costa en una gran jugada colectiva de Cerro. Churín hizo el segundo. Momento de buen fútbol de Cerro, de buen toque, de tener la pelota, pero no puede terminar de cerrar los partidos así de manera contundente, excepto aquel contra Luque, ¿verdad? No puede terminar de cerrar, porque después le descontó Nacional y Nacional no se animó nomás tampoco a apretar más, porque después del descuento de penal de Orlando Gaona Lugo, que se revisó en el VAR la jugada y se sancionó el penal, no es que Nacional se fue con todo a buscar el empate ni nada por el estilo. Fue Cerro ahí el que volvió a tener la pelota y el que tuvo mejores chances. Fue Cerro. Bueno, salva el tema de David Salvador, no querés, un loco González en esa época con el flojo rendimiento arbitral. ¿A cuánto ya le iba? Buenas, Salva. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, Torombolo. Igualmente, Torombolo. También te deseo lo mejor, será. A ver cuándo armamos un poco un streaming nosotros, Torombolo. Siempre me sale la recomendación para seguirte. Bueno. Estamos contentos también porque anteayer se perdió nuestro gatito. Uno de ellos, ¿verdad? De ida a la veterinaria, se escapó un poco de la veterinaria, entró en el patio de la veterinaria lleno de perros, o sea, se asustó, se subió a los techos de la talla y desapareció. Y esta madrugada apareció un poco. Estamos muy preocupados ahora por el frío que hacía y por la cantidad de perros que hay en el barrio. Pero volvió, que es lo más importante. Hoy justo cuando empezamos la jornada a las 5 de la mañana, cuando estaba en el techo del vecino. Y gracias a Dios con ayuda del vecino también le pudimos bajar. Y ya está de vuelta con sus hermanitos. O sea que este año sus dos hermanitos machos fallecieron, ¿verdad? Bueno, y el último machito que queda. A ver. Buen día, Salva. Vi algún archivo video cuando jugaba, compartí, si es que existe, dice. Y la verdad que hay muy poco, Lucas. En Canal 9 sé que tengo que pedirle a mi ciudad Aguilera que busque de algunos torneos que llegamos a jugar ya, pero ya es grande, ¿verdad? Uno que llegó a entrar entre los mejores goles de la semana. Justo hicimos un encuentro el Día de la Amistad en AFEMEC. Y había fútbol y había futsal, ¿verdad? Y en el futsal, este cuerpito hizo un gol de taquito, ¿verdad? Y recorría en hambre, ¿no? Cuando eso las redes sociales no eran como ahora, ¿no? Sino ha de estar en algún KC Betacam porque se pasó al aire y llegó a ser uno de los mejores goles de la semana, recuerdo. Jota, ¿cómo se quejaba? No, ¿cómo va a poner esto? Me decía. Hasta que después reconoció, sí, pero la verdad fue un golazo. La pucha. El partido General Caballero, ¿no viste? No he visto, pero vamos a resumir un poquitito también lo que pasó ahí. 2-1, la victoria de General Caballero entonces. Triunfo del equipo de General sobre Deportivo Triniense. Triunfo clave para General, ¿eh? Muchos dicen choque directo. No, Triqui no está comprometido hoy con el descenso, pero General Caballero tiene que ganar. General Caballero, sus problemas son Sol de América y sobre todo Tacuarí y Ameliano, ¿verdad? Partido jugado en la ciudad de Juan Mallorquín, en el estadio Carendú. Los goles llegaron a la etapa complementaria y fueron convertidos por Clementino González y Dylan Vergara. El descuento de los auriazules lo hizo Paul Charpentier. Charpentier, será que en Luque jugó todos los partidos, se fue a Guaraní, no encajó. Ahora, bueno,
El Rojo de Mallorquín acumula 10 puntos, mientras que el Triqui se queda con 8 unidades. En la próxima jornada, General visitará Libertad en Luis Alfonso Llani, el sábado 31 a partir de las 16:30, mientras que Trinidense será local frente a Sol de América en el Martín Torres el lunes 2 de septiembre de las 19:30. Bueno, 2-1 entonces la victoria del equipo de General Caballero. ¿Cómo quedan las posiciones de momento? De momento las posiciones en el campeonato clausura hablan de que lidera Cerro Porteño con 17, Olimpia 15, 2 de Mayo 14, Nacional 12, General Caballero 10, Libertad 9, Luqueño, Guaraní, Trinidense y Tacuarí con 8, Ameliano con 4 y Sol de América con 3. Esa es la tabla de posiciones. En cuanto a la tabla de promedios, igual pese a la victoria, General Caballero no sale todavía de la... si bien es cierto, supera ya por un punto a Tacuarí. Tacuarí tiene un partido menos. 129 para General Caballero y Tacuarí 128, pero en el promedio Tacuarí tiene 1,094 y General Caballero tiene 1,093. ¿Qué tiene que pasar para que General Caballero salga de la zona de descenso? Tacuarí tiene que perder. Si Tacuarí pierde, Tacuarí baja a zona roja y sale de momento General Caballero. Si Tacuarí empata, van a igualar en promedio Tacuarí y General Caballero como penúltimos. ¿Qué pasa si Sol de América gana? Sol de América ahora tiene 1,00, tiene 29.29 partidos jugados. Si gana Sol de América va a tener 32 en 30. Eso va a significar un promedio de 1,066. No va a salir todavía Sol de América. Pero va a estar a un partido de salir. Ahora Tacuarí. ¿Y qué pasa si Ameliano pierde? Bueno, y si Ameliano pierde, no va a entrar todavía, pero va a estar a un partido de entrar a zona roja. Jodido está también lo de Ameliano, no está sencillo el asunto. Bueno, Epifanio se peleó alguna vez con el loco en cancha, Salva. No recuerdo, che. El partido de General Caballero, Salva a tu hijo, ¿qué promoción era, Monseñor? Me parece que éramos compañeros, pero en secciones diferentes, dice Santiago. Y puede ser Santiago. Él es promo 2000. Espera que no me acuerdo, pues 2016. Promo 2016 es él porque Zaira, su hermana, es promo 2018. 2016 Ayrton y su hermana Zaira es 2018. Salva, ¿qué opina que le echaron a la promotora de la Nueva Olla? Porque en su historia de Instagram una puso que hace mucho frío, dice. Y Macanada. Primero Macanada, que una promotora que es relativamente se le paga para hacer un trabajo de promoción de un producto o de algo, haga ese tipo de comentarios. Poco profesional, si hay que decir. Yo no sé el caso, no sé. Poco profesional, si es el caso. Y también me parece que no era el momento, si hay que hacerlo la hecha, por eso. Yo creo que debería haber sido una sanción posterior, o sea, ya no contratarlas para otro día. Gol de la semana, dale gas, dice Rafael. Sí, señor, estaría bueno ver ese video, Sala. Voy a pedir. También hay algunos videos, creo que, o sea, está en el archivo, ¿verdad? Pero no sé si ha de haber alguno, la época que jugamos con el Deportivo Colón. Saludos y bendiciones, Salva. Ahora ya debo irme a laburar. Fuerza, José. Buen laburo. Ayer ganó Guaireñita, Salva, dice Matías. Sí, lo dio vuelta a Guaireñita, che. Perdí a Guaireña hasta que apareció Lito Duarte para solucionar y empatar. Ganó 2-1 a Pastoreo por la fecha 23 de la intermedia. 7 fechas nomás ya ganan la intermedia. Y ya se están cortando ya. Con la derrota de Carapeguá, ayer Carapeguá fue derrotado por Colegiales 4-1. La gran sorpresa. Y con esto creo que ya el tema queda definitivamente cierto. Matemáticamente tienen todavía posibilidades de Carapeguá y Encarnación. Pero Encarnación, al perder también su partido de la vez pasada, si Encarnación ganaba y ahora que juega con Tembetarí, podía haberse acercado todito a Encarnación. Pero igual, ganando la Tembetarí va a tener chances y se va a acercar a Carapeguá. Pero recordemos que suben los dos primeros, ¿verdad? Guaireña en el Parque le ganó a Pastoreo 2-1, goles de Carlos Duarte y Giovanni Salem. Marcos Sanabria anotó para el conjunto albirrojo. El equipo caguaseño ganaba 1-0.
Este resultado le permite al equipo de Euberto García sumar 32 puntos en la clasificación, mientras que los dirigidos por Helio de la Cruz Espino la siguen con 19 unidades. 32 puntos. Creo que con esto Guaireña se va salvando ya definitivamente del tema promedio, ¿verdad? Pero tiene que seguir sumando. Eso sí, ya no pelea Guaireña por el retorno este año. En Guaireña, por ejemplo, Jorge Moreira, el ex River, selección nacional. Walter Ortiz, el ex guaraní luqueño. Marcos Duré, el ex nacional, Sol de América. Algunas de las figuras conocidas que han tenido su empatoreo. Alder Zárate, el paranaense que jugó en Olimpia. Mira ahí que apareció y así como apareció, desapareció. Bueno, se lastimó primero y después ya nunca más pudo ser el mismo, ¿verdad? Y en el partido de Carapeguá realmente fue sorprendente el triunfo de Colegiales. Claro, Colegiales se está jugando la vida, ¿verdad? De la permanencia. O sea, por eso a esta altura cualquiera le puede ganar a cualquiera porque todos están jugando algo, ¿verdad? Todos están jugando algo. Claudio Orquiola, Gerardo Echeverría y un doblete de Esteban Thompson le dieron el triunfo al conjunto librero. El empate transitorio llegó por medio de Augusto Jiménez. Con esta victoria los de Cuatro Mojones suman 10 puntos en la clasificación. Imagínense ustedes. Mientras que el Potro Carapeguaño se quedó con 44. En la siguiente fecha Carapeguá recibe a 3 de febrero, otro comprometido. El lunes 2 de septiembre y Atlético Colegiales visita a Santaní, que ya está salvado del descenso y no pelea por el ascenso. Bueno, quiero ver en Colegiales algún conocido. Marcos González, que llegó a jugar en Olimpia, y San Lorenzo y otros clubes lobetenses. Después, y ellos, David Ortiz, el nuevo técnico de Colegiales. Gerardo Echeverría, lo que llegó a aparecer también, creo que en Guaraní. En el Deportivo Carapeguá, Aldo Pérez, el arquero que fue titular en Guaraní hasta que se lesionó, que después estuvo en Guaireña. Diego Aguada, que llegó a jugar en Luqueño y Resistencia. Ángel Arce, Matías Parry, Tomás Mendoza, Alberto Montiel, Johnny Sosa, Guido Verdún, Sergio Sanabria, Juan Argüello, el ex nacional, y Jesús Cáceres, Carlos Díaz y Augusto Jiménez, luego Jefferson Torales. Bueno, es el equipo de Carapeguá de ayer. ¿Cómo están las posiciones en la intermedia al abrirse la fecha número 23? Recoleta 49, Tembetarí 48, Carapeguá 44, Encarnación 37, Guaireña 32, quinto al final se mete Guaireña, lo supera San Lorenzo con 31, Martín Ledesma 30, 12 de junio 30, Rubioñú 30. Mala campaña de Rubioñú, de San Lorenzo, de Fernando de la Mora 28, Santaní 28, Resistencia empezó con todo, se quedó 27. Independiente 23, 3 de febrero 20, Patoreo 19, Colegiales 10 puntos. Realmente mala campaña de algunos que pintaban que le iban a pelear, ¿verdad? Que le iban a pelear. Al final, en el promedio, igual el más comprometido sigue siendo Colegiales, 0,939. 3 de febrero, 1,146. Resistencia, 1,227. Santaní, 1,280. Ah, no, Santaní no está tranquilo, che. Porque 3 pues bajan. Martín Ledesma, 1,292. 12 de junio, 1,363. Parecería tranquilo 12 de junio, pero 12 divide solamente por este año. Si pierde, baja mucho. Y el en promedio, a diferencia de la primera división, con 1,200, 1,250, vos podés descender en la intermedia. Eso, por ejemplo, en la primera con 1,200 vos estás recontra hiper salvado, ¿verdad? Por la cantidad de equipo. Entonces, acá no están ni Santaní, ni Martín Ledesma, ni 12 de junio no están tranquilitos todavía, ¿eh? Bueno, eso con relación a la categoría intermedia del fútbol paraguayo. Ok, ya voy a leer de vuelta sus comentarios. Vamos de vuelta al Twitch. Salva perdió ya otra vez sobre la hora. Ayer patoreo, dice Mar. Sí, le dieron vuelta ya otra vez. Salva quiénes son los comprometidos con el descenso en la intermedia. Ahí ya estuve contando, Rafael.
¿No escuchaste la llamada al arquero suplente colegial diciéndole que él iba a jugar y que no se esfuerce y que le iban a conseguir 2 millones? Dice, Buen día, Salva, me anoto para el sorteo de hoy, dice Carlos. Bueno, ¿será que va a tener minuto de Ramón Sosa a las 3? Juega Nottingham Forest versus Newcastle de Almirón. Ojalá los dos jueguen. Buenos días, Salva, saludos, Elio. Un abrazo, saludos para todos. Bueno, sigan enviando sus mensajes, ya enseguida también leemos las principales noticias en otro tipo de ámbitos y por supuesto vamos a seguir hablando de las noticias deportivas. Bueno, continuamos con todos ustedes. 12 grados la temperatura, subió de vuelta un gradito. Aquí en la capital espiritual de la República. Estamos con ustedes hasta las 9 horas para seguir charlando de todo un poco. Bueno, mientras voy a seguir leyendo su comentario, ¿verdad? Deportivo Capiatá, ¿qué tal está en su categoría? La vez pasada he visto que Iteño perdió el lunes, dice Rafael. Buen día, y los Aisman, dice Eduardo. Bueno, vamos a actualizar un poquitito la categoría de ascenso también. Preguntaste por Capiatá, vamos a ir a la división C, entonces, la división C está el Deportivo Capiatá. Ayer Iteño perdió 2-1 contra Fulgencio Yegros. 2-1 contra Fulgencio Yegros la derrota de ayer. Triunfo de Fulgencio Yegros entonces. Ya hay otro capítulo que se viene, la fecha número 17. Pero ¿cómo está la tabla de posiciones antes de ir a la fecha? A ver, la tabla de posiciones del campeonato de la C. Iteño puntero perdió contra Fulgencio Yegros de escolta. Le sacaban 9 puntos. Le sacaba 9 puntos Iteño a Fulgencio Yegros. Y ahora corta a 6 Fulgencio Yegros. Esto en la C. Capiatá está en la B. Capiatá está en la B, no está en la C. En la B está Capiatá. B Metropolitana. En la C, Iteño 36, Fulgencio Yegros 30, Oriental 26, General Caballero de Ceballos 25, Sport Colonial 24, Juventud de Loma Puetá 24, 1 de marzo 22, Humaitá de Roca Alonso 19, Pilcomayo de Roca Alonso 17, Deportivo Pinoza 14, Capitán Figari 13 y Valor de Rivarola con 11. Equipos que alguna vez llegaron a primera división. Entre estos, General Caballero de Ceballos Cue, Humaitá de Roca Alonso, Capitán Figari, son equipos que llegaron a jugar en primera.
Baloy Rivarola una vez ascendió, pero no tenía título de propiedad y entonces no le dejaron ascender. Título de propiedad de su cancha. Y no le dejaron ascender. Polémico fue el tema aquella vez. En los 80, 83, 84, 85, por ahí fue. Bueno, equipo que tuvieron en la intermedia mucho tiempo y en varias ocasiones. Isteño, que casi llegó a ascender una vez, o sea, que peleó con 8 de diciembre y por Colombia para ascender a la primera. 8 de diciembre y Isteño llamativamente se cayeron faltando 2 fechas en la liguilla. Y por Colombia terminó ganándole a 8 y a Isteño en las 2 últimas fechas justamente para subir. Llamativamente. Oriental llegó a estar en primera, General Caballero de Ceballos Cue, creo que llegó a estar en primera, ya dijimos, en mucho tiempo en intermedia también. Pilcomayo llegó a estar en intermedia. Y eso es lo que tuvieron más en intermedia, ya como intermedia, ¿verdad? Bueno, vamos a la B. Querían saber de la B, o sea, querían saber de Capiatá. Capiatá está en la categoría B, no en la C. Capiatá ya está en la B con River y compañía, estaban peleando. Ya está programada la 25ª fecha. Tras la fecha 24, Capiatá puntero, cómodo. ¿Va a ascender Capiatá? A ver, fecha 24 son 18 equipos, son 34 fechas. Bueno, faltan todavía 10 fechas, ¿verdad? Faltan todavía, a ver, 18, son 17 fechas, 17 por 2, 34. Bueno, estamos en la fecha 24, o sea, va a la 25. Pero fíjense la diferencia que saca Capiatá. Capiatá tiene 56 puntos. El campeón asciende directo a la intermedia. Capiatá tiene 56, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 44, River Plate 44, Atlántida 43, Olimpia de Itá 42, 24 de septiembre de Areguá 42, 12 de octubre de Itagua 42. ¡Ay, juepete! Todo lo que pelean por el segundo cupo. Benjamín Aceval 38. Y después creo que ya están lejos. 3 de febrero 34, 3 de noviembre 33, por Colombia 30. Colombia que empezó bien, se quedó. Silvio Petirosi del Barrio Republicano 27, Presidente Ayes 23, otro año más de Ayes que no puede ascender. 29 de septiembre del Barrio Molino 22, Deportivo Limpeño 21, General Díaz 21, ojo con General Díaz que puede mala campaña, y eso que comenzó bien. 12 de octubre de Santo Domingo 16 y Cristóbal Colón de Ñembuy 14. Me sorprende lo de General Díaz y Colón. Asciende directamente el primero, Capiatá, que le saca 12 puntos al segundo y quedan 10 fechas. El segundo cupo, el vicecampeón juega contra el vicecampeón del Nacional B para el ascenso. Cristóbal Colón 44, River 44, Atlántida 43, Olimpia Itá 42, 24 de septiembre 42, Octubre Itagua 42, Benjamín Aceval 38. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos que pelean por el segundo lugar. Para mí segundo lugar, porque no creo que Capiatá desaproveche estos 12 puntos de diferencia que tiene. No creo, sinceramente. Y en la próxima fecha, vamos a ver los partidos de la próxima fecha de esta categoría. Entonces, primero la tabla de promedio. Bueno, ok, los promedios que saca Javi, pues está preocupado, está en él. No quiere que su equipo baje. Promedio más comprometido, 12 de octubre de Santo Domingo 0,66, Limpeño 0,897, Cristóbal Colón 0,931, 29 de septiembre 0,965. Yo creo que entre cualquiera de estos está. Ya más arriba, 3 de febrero 1,136, Presidente Ayes 1,181, por Colombia 1,250. No corre peligro por Colombia, Javi, no corre peligro. General Díaz 1,409. Tranquilo está General Díaz, pero pues tu jacula de Udina el año que viene. Bueno, viernes 30 de agosto, 29 de septiembre, 12 de octubre en los Jardines del Quelito, 14:30. Sábado 31 de agosto en el Herminio Ricardo de J. Augusto Saldívar, Cristóbal Colón contra 3 de febrero. En el Octaciano Gómez, Deportivo Limpeño recibe a Benjamín Aceval en Limpio. Domingo 1 de septiembre, 24 de septiembre en Areguá contra 12 de octubre de Santo Domingo. En el Bernabé Pedroso, en Barrio Republicano, Silvio Petirosi contra River Plate.
a las 15 horas el domingo. Sport Colombia General Díaz en Alfonso Colmán a las 15 horas. Olimpia de Itá, Presidente Hayes en el Manuel Gamarra, ahí en Itá, a las 15 horas. Cristóbal Colón de Ñembuy, Deportivo Capiatá a las 15 horas. Colón de Ñembuy que está último contra el líder Capiatá. El lunes, Atlántida 3 de noviembre en el Ricardo Gregor a las 14:30. Bueno, un resumen un poquitito también de las categorías de ascenso entonces de nuestro fútbol. Ok. Está bien. Bueno, a ver. Salva, ¿cuáles son las últimas categorías APF, tanto en el Nacional como en la Metro? Y la última categoría es la primera división C. Viene a ser la cuarta categoría de la APF. Y en la UFI, la principal categoría, ya eso es para la UFI, el Nacional B. Y después los torneos locales, o sea, después está la Interliga y los torneos locales. La UFI no tiene tanto, y hay ciudades que su torneo tienen 2 categorías, hay ciudades que tienen una categoría. Y el Interliga se equipara con el Nacional B, ¿verdad? En el sentido que el campeón juega la intermedia directamente, ¿verdad? Buen día, Salva Matecone, con mi querido Rayadito, ¿cómo anda la intermedia? Recién me conecto para escucharte. Y se quedó el Poro, se quedó, ahora cambió de técnico. Se quedó, ya no tiene chance de ascender. Silvio Petirosi también subió a primera, sí, también llegó a jugar en primera. Los equipos de la B que llegaron a jugar en primera. Pues dijimos los equipos de la C que jugaron en primera. Equipos de la B que llegaron en primera, River, Capiatá, 12 de octubre de Itagua, llegó a ser campeón de un torneo. Atlántida fue uno de los primeros clubes en primera división. Después General Díaz, también Silvio Petirosi. Sport Colombia, que estuvo muchos años presidente. Hayes incluso llegó a ser campeón del fútbol paraguayo en 1952. Son los equipos que llegaron a jugar en primera división que hoy están en la B metropolitana. Bueno, a ver, ¿qué más? Salva perdió ya otra vez la hora para toreo, dice Mara. Sí, será. Pintada para más para toreo. Fernando de la Mora eterno en la intermedia, dice Cristian. Silvio Petirosi, yo recuerdo que jugó en primera en 2008, dice Cristian Rojas. Oriental creo que tiene un buen equipo de la segunda en futsal FIFA, dice sí, en futsal FIFA andan mejor creo. Salva, ¿dónde se puede ver la tabla de posiciones del ascenso? Dice. Y en el Twitter, en el Facebook y en el Instagram de la APF. Pongan en su buscador, por ejemplo, APF intermedia y le van a salir las cuentas oficiales, ¿verdad? Yo más bien me muevo mucho por el Twitter, ¿verdad? O sea, X, como dicen ahora, que no me acostumbro a decirle X. APF intermedia, APF primera B, APF primera C. O si van a poner el buscador, ponen APF B, APF C, nomás ya les va a salir. La Nacional B es interesante ver cómo está para ver el campeón contra el vice de primera B. Dice, no, Nacional B este año, Cristian, el campeón sube directamente a la intermedia. El vice juega contra el vice de la primera B metropolitana. Javi, ¿cuándo va a hablar sobre fútbol? Salva no se anima, dice, ¿sobre fútbol? No me fijé, pero que bajo está 3 de febrero, dice Leo. ¿Cuándo es lo que vamos a ver un equipo de la Cordillera en primera? Dice Cristian. Y la verdad, el 8 de diciembre fue el que estuvo más cerca, estuvo a 2 partidos. Justamente esa época que estaba comentando con Iteño y con Sport Colombia, ¿verdad? Que llamativamente una falta que pudo haberse cobrado fuera, se cobró adentro, y viceversa. Ahí nomás, capaz hágame acordar en un charlando con la almohada, capaz que le cuente la historia de cómo se definió, entre comillas, ese ascenso de un club y el no ascenso de los otros 2 clubes. Aunque alguna vez ya conté, alguno de ustedes ya habrá escuchado la historia. Es un conocido árbitro de primera división estuvo por ahí. Que vuelan los partidos de promoción para el ascenso, dice Gus. Estoy de acuerdo, che. Debería haber eso. Debería.
Ahí van a ver que los clubes, varios clubes no solamente van a pelear para no descender, sino para no entrar en la promoción. Porque acuérdense que Luque, por ejemplo, descendió perdiendo promoción contra Meliano. Así fue. Hola, Huguito, buen día. Nunca hubo una transferencia de la intermedia a un club grande de Europa. Y... A ver, no sé si le quería llamar. Nelson Aedo Valdés se fue de la primera B de Tembetaré al Werder Bremen, por ejemplo. Después, yo recuerdo este muchacho que era goleador de Deportivo San Lorenzo, que fue transferido al Palestino de Chile, ¿verdad? Y fue goleador en Chile. Llegó a ser convocado incluso a la selección nacional, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Número 9. Después Manuel Maciel se fue de Misiones a Chile, la rompió en Chile y lo compraron en México, llegó al Toluca y después Libertad lo compró, siendo la compra más cara en la historia del fútbol paraguayo por mucho tiempo, la de Manuel Maciel, ¿verdad? Que después en Libertad le pusieron la cruz cuando erró el penal en esa definición en la que Libertad pudo llegar a la final de la Copa Sudamericana. O era Libertadores, cuarto de final Libertadores, no me acuerdo bien, uno de esos. Y Manuel hoy sigue jugando, él estaba jugando por Tembetarú y eso el año pasado, y este año no sé por dónde está, pero me parece que está en el 12 de junio, no recuerdo, pero está en algún... El 12 de octubre de Itagua se armó con una figura importante, ¿verdad? El Memo Beltrán, tratando de ayudar al retorno del 12 de octubre, que está peleando el 12 de octubre para volver a la intermedia. Con todos los problemas económicos y todo que tuvo, está peleando. Bueno, a ver, ¿qué más? Pero actual no, dice. No, actual no. La verdad que no. Porque Paulo da Silva ya se fue. Paulo de Atlántida se fue por Colombia a Cerro, y de ahí se fue al Perú, ya de Italia, en su momento. Pero llegó a pasar primero por Cerro. Ok. Es triste ver a los equipos de primera tan bajos, los más recientes, Capiatá, General Díaz, 12 de octubre y compañía, llegaron a jugar hasta Libertadores, ojalá vuelvan con todo, dice Rafael. Antolín también fue del ascenso directo a Europa, ¿o no? Dice Gus. No, Antolín no llegó a jugar en el ascenso. Antolín vino de la zona de San Roque González a jugar en el Teniente Fariña de Cañadita, Ñembú. Y de ahí, Liga del Sur, de ahí se fue a Racing, jugó en la inferior de Racing. Y de Racing se fue a Bélgica. A Portugal, a un club de segunda división. Y ahí ascendió con ese club, después lo compró el Brujas y después se fue a Inglaterra. Hola, saludos por las 8, entramos en cirugía, pero estamos muy bien, por suerte. Fuerza, Miguel será. Fuerza. Che, ¿por qué tantos clubes con nombre de calendario? ¿Hay alguna explicación? Dice. Y porque las fechas son muy importantes en este país. Tenemos muchos santos, muchos barrios, muchas ciudades que ponen la fecha de su santo patrono o una fecha histórica. Nosotros recordamos mucho las fechas históricas, ¿verdad? Eso es lo que suele suceder. Pero la mayoría, sobre todo lo del interior, es porque es el día del santo patrono del barrio, de la compañía, ¿verdad? Esa es la aplicación más lógica, ya es chupé. Y algunas son fechas nacionales, como 12 de junio, Paz del Chaco, 1 de enero, por ser el primer día del año, 24 de diciembre o 25 de diciembre, por la Navidad, por el nacimiento de Jesús, 3 de noviembre, antes era por el general Stroessner, 15 de agosto por Asunción o Nuestra Señora de la Asunción, que también hay en muchos lugares, el 2 de febrero por la Virgen de la Candelaria, 3 de febrero por San Blas. ¿Por qué 3 de febrero en Ciudad del Este? Porque San Blas es el patrono de Ciudad del Este. Y cosas así, ¿verdad? 24 de septiembre hay porque es también día de una de las vírgenes, no me acuerdo cuál la advocación, pero en Vallepucú, por ejemplo, en Areguá se festeja mucho eso. 25 de septiembre, no me acuerdo por qué.
16 de agosto por la Costañú. 1 de mayo por el Día del Trabajador. 14 de mayo y 15 de mayo por la Independencia. Después, 2 de mayo, hay 2 de mayo, pero el 2 de mayo es por la batalla que ya aplicamos en su momento, porque se llama 2 de mayo y porque el estadio se llama Río Parapití. Tiene alusión con los combatientes amambayenses que volvieron de la guerra y fundaron el club. Después, tenés 21 de septiembre por el Día de la Primavera, la Juventud. 29 de septiembre por la victoria de Boquerón. 3 de mayo por el Día de la Cruz. 4 de mayo por el Día de San Jorge, la caballería. Y así sucesivamente. 8 de diciembre, dice Club Nikkei Belmare de Itagua. Nikkei Belmare sigue funcionando como institución, pero creo que no participa más. 1 de marzo, dice Rafael. Sí, no, hay muchas fechas. Vamos a dedicarle un día a los nombres más. Creo que ya hicimos luego alguna vez, pero vamos a hacer. Esta siesta vamos a hacer eso. Vamos a hacer esta siesta. Voy a anotar porque si no después me olvido. Un ratito. Bueno, sigan escribiendo sus mensajes. Ya continuamos en 30 segundos. Bueno, ahí vino Chipazo. Oh, Javi, por Uñande. Nomás soy una Chipazo. Ahí está, déjame nomás un ratito y metele nomás a traer no Chipazo. Oh, cuando vos te vas a traer empanadas, será, parece que te vas a fritar primero. Bueno, trae noche. Yo haré. Ay, no. Estamos entre dos nomás, pero no importa. Tranquilo. Vamos a dejarle 3 y después ya. Y si está la señora comprando más ya también remedio para el tere. Dice, Javi ya conectó todo, ese Chipazo en la cancha del Deportivo Capiataje Tere. Dice Tito Flavio mordió el cable, dice Daniel. Es que es raro, che. Ahora sí estoy viendo también acá que está haciendo el famoso giro ese. El famoso. Pero a mí me estabiliza la señal en mi computadora, en mi retorno. No creo yo que Javi haya desconectado más para irse. Está jodiendo nomás yo reina. Castigo. Se fue a comprar Chipazo, hoy ya no volvió, dice Hugo. Espera nomás un ratito. Ahora sí, dice, ahora no, ahora volvimos. Javi se olvidó de dejar en internet portátil, dice Daniel Recalde. No, todo es por cable acá. Oye, uy, como vino se fue, dice Helio. Bueno, va, yo coache.
inestables. Bueno, ahí debería, ahí a mí me marca otra vez todo ok. Ahí marca otra vez todo ok. A ver. Bueno, ahí me marca otra vez todo ok. Me marca todo ok de vuelta. Pero después me marca otra en amarillo. Ahora sí, hay varios programas de radio que también cayeron. Eso será algo del internet. Sí, algo del internet. Rejó y venía otra vez. Ahora Rey ya volvió. Ahora sí salva. Dice, retomamos salva. Pero para mandar la factura no falla el internet de Castillo. No falla. Y si no pagan, ¿dónde está? Ever Cantero podría ser salva. Dice, Ever Cantero. ¿De qué club se fue Ever? Había uno de Trinidense, Cáceres, este goleador que se fue, Néstor Cáceres, que se fue directamente a Colombia a jugar y fue goleador en Colombia. Y después cuando vino acá en primera nunca pudo asentarse. Aldo Adorno también creo que se fue de la intermedia a Chipre. Es lindo tema para otro día, ¿eh? Para otro día podemos hacer también ese. Estuvo fuerte la chipera, dice Hugo. No, acá lo que venden chipazos o son chiperos. Ever Cantero podría ser salva, dice Eduardo. Ahora volvió acá en uso, dice, estaba corto como pollera de chipera, dice Matías. Bueno. ¿Viste salva que se murió nomás el jugador uruguayo Juan Izquierdo, que en paz descanse? Sí. Benjamín Cáceres de San José, delantero centro. Benjamín Cáceres, José Benjamín Cáceres, sí, él era. Él se fue de la intermedia a Colombia. Tuvo muy buenos años en Colombia. Muy buenos años en Colombia. Y acá vino y nunca pudo asentarse. Creo que estaba en Trinidense cuando se fue a Colombia. Creo, si mal no recuerdo. Jugó en Deportes Tolima en Colombia, dice Rafael. Así es. Ahí se destacó bastante. Fue uno de ellos, sí. Después estaba este muchacho de hacia el Guairá, Solalinde. Víctor Solalinde, que fue gran figura en el fútbol de Guatemala. Era dirigido técnicamente por Gabino Román, el Guastatoya se llamaba el club, cuando es donde brillaron, subieron a primera, salieron campeón, vicecampeón. Víctor Solalinde, que después vino en Guaireña y no pudo en Guaireña. Él se había ido, el del interior se fue a probar. Bueno, y cosas así, ¿verdad? Bueno, 8:01. Seguimos con ustedes. Creo que ya se normalizó de vuelta. Al menos yo estoy viendo bien ahora. No me hace mal girito ese en Icar Sport. Tampoco en Radio y TV. A ver, en Twitch. En Twitch tampoco. Ahí está. Dice, ahora sí, ya estamos. Dice Corem. Gracias, Huguito. Gracias también a todos los muchachos que están avisando. No se apuren nomás y así, porque aparte un castigo, ¿verdad? Les comento que la gente sigue trabajando. En principio iban a hacer todo un día o para hacer todo de una. Al final no andan haciendo eso. Ayer, el lunes, le decíamos que nos íbamos a estar el lunes de 7 a 5 supuestamente con suministro energético. Al final, a eso de las 9:30 por ahí, la luz, ¿verdad? Bueno, ya volvemos enseguida.
Me cuenta Javi que están trabajando en... Ahí la gente de Tigo está trabajando en la esquina de la escuela. Dice. Con razón. Bueno. Y bueno, así que si se corta, ya saben por qué, muchachos. Tu perro murió el cable, dice Vito. No, ¿dónde? Dice. No. No, está trabajando la gente de Tigo en la escuela, dice. Hay una escuela cada media cuadra, seguramente. Hoy en día Cáceres de Tela Inferior del Deportivo Capiatá, buen vecino y amigo de Cáceres, dice Rafael. Muy bien, mándale mis saludos. Nosotros pasábamos siempre sus goles en Colombia. Salva Robin Ramírez, ya se retiró una bestia, era Tolima de Colombia, dice. Tengo entendido que Robin Ramírez sigue jugando. Robin es joven todavía. Él es de la edad él es de la camada de Santander, era uno de los delanteros con... ¿cómo era con este muchacho? Con Hernán Pérez, de la época de Pablo Velázquez y compañía, en Rubio Ñu, Néstor Camacho, Robin Ramírez. Comenzó en la inferior de Libertad. Después... ¿Dónde estaba jugando? Estaba jugando en Atlántida, me dice Javier. ¿En serio? ¿Vos le viste? Él fue volador del sub-20, recuerdo, con Hernán Pérez. Se pelearon por el botín de oro. Y Hernán me contó que Hernán llegó. Sudamericano sub-20. Bueno, llegó a debutar en la selección absoluta también en un amistoso contra Panamá en 2011. Ganamos 2-0 y él hizo un gol cuando eso. En Atlántida está confirmado. Sí, en Atlántida está ahora mismo. Hasta el año pasado estuvo en Bolivia en Independiente Petrolero. Ya en 2021 vino a jugar a Iteño. 2019 jugó en River. Hasta el 2018 estuvo en Colombia. Llegó a estar Libertad, Rubio Ñu Libertad, Deporte Tolima 2012, Pumas de México 2013, Deportivo Cali 2014, Tolima 2015, vino a Nacional 2016, Atlético de Rafael Argentina 2016-17, Deportivo Pasto 2017, Tolima otra vez 2018, River 2019, Deportivo Iteño 2021, Independiente Petrolero Bolivia 2022-2023 y ahora está en Atlántida. Bueno, ahí está Robin Ramírez entonces. Muchas gracias. F dice, no, dice Hugo, hoy está de cumpleaños Carlos Lito Duarte, Salva 42 años cumple, dice, y ayer lo festejó con un gol. Omano Yedu Salva, jaja, internet, dice, justo se fue otra vez, dice Tito Flavio, dice, ahí volvió. No, están trabajando ahí afuera. Buenos días, Salva, acá media cuadra. Buenos días, Salva, hoy el fútbol está de luto, salúdese, dice, sí señor. De oye, dice, para mí que tenés que cambiarte ya de castigo, Salva, dice, y sí. Manolo, dice Daniel. Bueno. Estamos viendo que nos coloquen todo por fibra ya. Cuando salga el canal de vuelta va a ser todo por fibra ya. Pero hasta para eso tienen un mal servicio. Internet igual que Alfaro, dice, ¿viene o no viene? Dice, a ver. Pero sí hay inconvenientes. Casi toda la mañana estamos teniendo, pero dicen que es por el tema de los cambios el cambio que se está haciendo de las columnas acá en la zona. Entonces que supuestamente ahí la columna y contigo y con todo eso que están jodiendo, ¿verdad? Dicen. Es lo que dicen. Bueno. Es lo que dicen. Movilla y guapata. Pero a la hora de cobrar, no se atrasan. Se fue. Y bueno, vaya, bota.
Se va y viene, como tu pendeja. F. Y ahora sí está dando vueltas otra vez. Dando vueltas y vueltas. Ok. Ahí aparentemente se estabilizó de vuelta. Bueno, ya solo la primera vez coincidimos en este horario. ¿Qué tal lo del turno mañana? Dice, súper bien. Oye, y Salva se fue a cargar su agua con hielo, dice. Y se marchó y su barco le llamó Libertad. Y Daniel. Mamá me dio la vida, castigo, la gana de vivir, le dice Víctor. La verdad que a veces se da de tabión. Bueno, pero ahí se estabilizó otra vez, ¿verdad, Javi? ¿Te marca todo bien? Sí. Pero a veces te marca todo bien también y igual no sale. Pero tu subida y eso está todo bien, todo perfecto. La aplicación no se cortó nunca, la radio no se cortó nunca. Qué raro, che. Parece que es media fase, ¿verdad? Porque el cable no se cortó. Y habitualmente los dos se cortan cuando hay problema. Bueno. 14 grados la temperatura en la ciudad de Cacupé. 14 grados la temperatura. Salva, en Monbola en internet, viste que la jugadita en sí se dice, sí, lindo tuvo. Tito Flavio la bomboreaba, Gina Salva, dice Matías. No, Tito Flavio está en el patio. Bueno. ¿El cumpleaños de quién es hoy? ¿Por qué hay muchos Agustín que hoy están de cumpleaños? Hoy es San Agustín, ¿o qué? Agustín y Agustina, me meté la ñandelita de cumpleaños que te ya. Fecha de San Agustín, Y ha de ser, porque está el Agustín de cumpleaños hoy. Vamos a San Agustín. Porque falleció el 28 de agosto del año 430. Se celebra hoy. Obispo de Hipona. Del pecado a la santidad. Este era como nosotros entonces. Le gustaban los placeres de la carne. De los placeres a la santidad. Frase de San Agustín, este es lindo. Era escritor, filósofo, padre de la Iglesia Latina, autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, haciendo Confesiones y la ciudad de Dios su obra más destacada. Frases célebres: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. ¡Hala! Y vale oír. El que no tiene celos no está enamorado, dice. Y a ver, ese tiene que. Eso dijo San Agustín también. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que puedas y te ayuda para que puedas. A la puchacha. Profundo es. La medida del amar. Este está lindo. La medida del amor es amar sin medida. Mira, otro, yo ya escuché muchas veces, es el que no tiene celos, no está enamorado, y esta es la medida del amor, es amar sin medida, ya escuché muchas veces. Fue de San Agustín, mira, ocho. Da lo que tiene para que merezca recibir lo que te falta, ese también ya escuché. Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos, también ya escuché. No sabía que era de San Agustín todo esto. Casarse está bien, no casarse está mejor. Dice, estamos de acuerdo. Si quiere conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que amas. Las lágrimas son la sangre del alma. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Dice, mira, oche, qué linda frase es. De San Agustín, Y habla mucho del amor, porque el tipo era un tipo normal, común y corriente, un pecador más, que le encantaba el
entregarse a los placeres mundanos. Santo. Uno de los padres de la Iglesia Latina. En la época donde se conformó realmente lo que hoy es la Iglesia Católica Apostólica Romana, allá por el año 400, ¿verdad? Muy bien, qué interesante. Quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Ahí está, totalmente de acuerdo. Qué capo fuiste de San Agustín había sido, ¿eh? Jesacuaitepe me mete tu frase. Siempre que somos curiosos, chismosos, sabemos todo lo que hace el otro, pero nunca miramos lo que hacemos nosotros, ¿eh? El famoso, ves la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienes en tu propio ojo. Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. Dice, mira, oche, aprueba a los buenos, tolera a los malos y ámalos a todos. Ese no estoy tan de acuerdo contigo, pero bueno, es la ideología cristiana. Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja. Muy lindo, che. Una vez al año es lícito hacer locura, dice. Hey, claro, el le gusta, no se accede a la verdad sino a través del amor, dice. Una virtud simulada es una impiedad duplicada, a la malicia une la falsedad, dice. Muy bien, che. Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque nos predispone al pecado. Conócete, acéptate, supérate. Ese también ya escuché. Qué purete, ¿eh? Muy buena frase. Les invito, lean un poco frases de San Agustín. Frases de San Agustín. F, ahora se va y viene y no te conviene, dice Ubito. 15 los perros porque se queda colgado. F5 los perros porque se queda colgado. El maestro de Lugo fue Agustín entonces, y probablemente le seguía mucho, creo que Fernando Armindo. Y pensar que San Agustín ya terminó, ahora agarra toda la aregüeña. Dice, no, ese es empresa, San Agustín. Bueno. Yo estoy en la primera parte de San Agustín. Ok. Estamos en vivo y Alder Alcidenderas. Salva, ayer en el live de la mañana te dijeron 20 veces que Enciso iba a jugar y jugó, ¿no? Omar Sapio la pasó, o Salva, todavía no comí, te voy a hacer una pausita enseguida para bajarle antes que se enfríe todo. Sí, hoy es San Agustín, dice Gus, con razón un vocapulo, mitad a las 0 horas, dice Emilio. Entonces los hombres cambian, yo estoy en la primera parte de San Agustín, dice Hugo, en la parte del pecado, ¿verdad? Hola José Luis, yo también me entrego a los placeres y Lugo, dice Gus. ¿Y quién no se entregó a los placeres? Chasque muchas frases conocidas sin saber que eran de San Agustín había sido. Sí, en serio, Emilio, ya, a mí también, ¿eh? Mobio si hay cuadatas y también, dice, no, eso no dijo. El cabarando de 6 dije, más o menos. Te invito a que leas las confesiones de San Agustín, una obra magnífica. Gracias, José, voy a buscar, me interesa. Buen día, Salva, después de mucho habrá piloto sudamericano en F1, el argentino Franco Colapinto. ¿Qué opinás, tío Salva? Y ojalá que le vaya bien, ojalá que le vaya bien. Filosofando con Salva, dice Eduardo. Jorge Trinidad ganó 0, dice sí, ganó 0-2-1. No hay vuelta a quedar y Murallari, que frase de Saldor, dice. Bueno, a ver. Bueno, me dan un minutito y medio. Voy a comer mi chipazo. Porque no quiero estar comiendo así, que ustedes escuchen todo ahí. Uno no me voy a comer. Ahí llegó Jorge, el otro vamos a darle a Jorge el otro. Bueno, sigan escribiendo sus mensajes, ya volvemos en poco más de un minuto.
Bueno, seguimos con ustedes. Yo ya preparé mi tereré también inmediatamente luego, mientras estaba comiendo el chipazo. Les recomiendo Luz María, chipazo de Luz María. También su chipa almidón, su chipa pirú es riquísimo. La chipita, el cocido, todo. Pero yo les recomiendo el chipazo, riquísimo, riquísimo chipazo. Chipería Luz María, que está en la entrada de acá de la ciudad de Cacupé. En el kilómetro 52 viniendo de hacia Asunción, a la mano derecha. Ahí está el salón de venta de Chipería Luz María. Y también está acá en el barrio Buenavista, al costado del supermercado San Vicente, ¿verdad? Sobre la calle Mallorquín. Mallorquín casi Ruta Mariscal Estigarribia. Y ahí está también otro puesto de venta. Y después están los puestos de ventas móviles, ¿verdad? Tiene sus móviles, creo que son 5 en total, que van recorriendo todo lo que es Cacupé, Atuirá, Tomatí, recorren y famoso con el parlante, ¿verdad? Así que si están por el centro, eso se van a escuchar nomás luego. Y no pasa tan temprano como pasaba, por ejemplo, Chipa Barrero antes, ¿verdad? Que a las 5 y eso ya pasaba frente a tu casa, ¿no? El Chipería a partir de las 7 y recién empiezan a pasar con su parlante. Bueno, seguimos con ustedes. Yo ya empiezo a disfrutar de un rico tereré con hielos Iceman. A partir de ahora, Muy bien. Más mensajes. Sí, señor San Agustín, dice Salvador. El chipazo es con huevo o sin, dice con huevo, tiene huevo. No le dé tiempo al tiempo porque el tiempo no te da, dice Rafael, cierto. Dejen su like, dice, che, ¿cómo estamos de likes hoy, muchachos? No olvidamos hoy los likes. Cada vez andamos teniendo menos likes comparando con lo que ya teníamos. Andamos medio flojitos con los likes. Conte que ayer llegamos, en el de la 10 llegamos creo que a los 100 likes. Bueno. Ahora mismo 69 likes. 69 likes. Vamos a ver si llegamos a los 100, ¿verdad? Para las 9. No creo, pero bueno. Depende de ustedes. La banda sonora de mi vida dice, estoy de acuerdo con la filosofía de San Agustín, me siento muy Agustín, dice, me siento muy Agustín. En el almuerzo, cena, comer rápido o lento. Me gusta almorzar tranquilo, ni rápido ni lento, pero sí tranquilo. No quiero que nadie me rompa la pelota cuando almuerzo, cuando ceno. Sinceramente. Ni que me escriban, ni que me llamen, ni que me hablen, ni que me estén diciendo, che, ahí está el problema, porque la ropa está sucia, que veamos. No. Supongo que con el ritmo de vida que tenía antes, tenía poco tiempo y muy rápido comé todo. Dice, antes sí, Jorge. Hoy juega el Carucha versus Osa, dice Jorge. Frase de San Salva, Oma Picola Alfaro, dice Diego. De santo no tengo nada. Me hace acordar a Fernando Lugo, dice Eduardo. ¿Es cierto la noticia que falleció? Sí, es cierto, el poro. Ahora le apliqué un chipazo OABI, dice Eduardo. De Tabril a 5 ya salían a correr detrás del Chipa Barrero, dice Eduardo. Buen día, Salva, reportándome con un like, dice Alberto. Muy bien. El tallido blanco es good, Salva, dice. Sí. Lailo Perro, dice Bus. Sí, me están en Lailo Perro. Bueno, Chipería atendido por su propio dueño y radio. Con un like, dice Hugo. Muy bien. Acá hay muchas chiperías, sinceramente, y muy buenas, pero sigo diciendo, para la chipa tradicional de Cacupé, la chipa que se vende en la cancha, la chipa que se vende en la calle, creo que las más ricas siguen siendo las chipas familiares que se hacen en el barrio San Francisco, en el barrio San Blas y en algunos otros barrios, pero principalmente en esos dos barrios. Si bien es cierto, también hay chiperos en varios otros barrios, pero son casi todos de origen de San Francisco y de San Blas, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué veo? Hay por... Ya a mí, ya ves, hacia qué lado va a estar tirando. Andan con su comisión garrote, nunca. No quieren porque se le controle, pues todo lo que ellos dicen no hacen. Cuando que en realidad lo que a la prensa paraguaya le falta es una ley de ética. Una ley de ética
y que se respete esa ley de ética. Pero los medios pues tienen ética de acuerdo a su conveniencia, ¿no? 20 años de la gran gesta del deporte paraguayo, la primera y única medalla en los Juegos. 20 años pasaron, un día como hoy, a esta hora ya estábamos festejando. Bueno. Pacientes con enfermedades respiratorias forman fila a la intemperie de la madrugada en el INERAM. Qué loco, además con el tiempo. Salud cero, sin medicamento, ya está prohibido enfermarse los fines de semana en San Pedro, dice. Acá tenemos que decir que en ese sentido, en Cacupé, la atención en la salud, cierto, hay siempre problemas, a veces no hay todos los remedios, se tarda y todo lo, pero a la hora que vos te vas se te atiende en el hospital regional, a la hora que te vas. Siempre hay médicos en prácticamente todas las especialidades. Sí, hay algunos estudios de repente urgentes que tiene que hacer que no funciona la máquina, eso, pero en líneas generales, muy bien el hospital regional de Cacupé. Y el servicio del IPS de Cacupé, que nosotros andamos usando bastante últimamente, muy bueno el servicio en el IPS de Cacupé. Me sorprendió gratamente, nada que ver con Asunción. Cierto, me van a decir, pero hay mucho menos gente. Sí, pero siempre tenés 50, 100 personas cada vez que te va también. Bueno. Otra rabona en diputados, hay más de un mes sin terminar sesiones. Y sí, los diputados pues están en otra cosa ya ahora. Cada uno ya empieza con sus líderes departamentales a pergeñar lo que va a ser la siguiente campaña política. Apenas un año cumplieron y ya están a full trabajando para la siguiente. Muchos ya están pensando en su recutu. Y otros que tienen que dar un paso al costado para que entre otro de su equipo, ¿verdad? No sé. No me... le abrí la boca todavía. Juan Izquierdo falleció este martes. Nacional de Montevideo confirmó la muerte del defensor de 27 años. El compañero de los paraguayos Antonio Galeano y Federico Santander en el bolso sufrió una arritmia cardíaca en pleno encuentro ante San Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores. Murió Juan Izquierdo. Nacional ha confirmado esto entonces. Él sufrió una descompensación en pleno partido. Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Fútbol comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo, anunció el bolso. Izquierdo estaba internado en la unidad de terapia intensiva del hospital israelita Albert Einstein en la ciudad de San Paulo. En el informe médico que reveló el club uruguayo en la noche del lunes, el futbolista de 27 años estaba con cuadro neurológico crítico. El charrúa sufrió una arritmia en el duelo contra San Paulo e ingresó con un paro cardíaco al centro asistencial. Bueno. Qué notable. Otro jugador más, y miren, jugadores profesionales, jugadores que todo el tiempo están bajo control médico. Y te sucede esto. Imagínate nosotros que no nos cuidamos, nosotros que no hacemos casi ejercicio. Por el programa Gol al Futuro en el 2014 se le hicieron exámenes al plantel de Cerro. En ese equipo estaba Juan Izquierdo. En ese examen se le detectó una pequeña arritmia, reveló el lunes Sebastián Bauzá, secretario nacional del deporte uruguayo, en el programa Minuto 1. Las declaraciones del magistrado no cayeron bien en Nacional, informó Ovación de Uruguay. Bueno. La APF también lamentó esta situación a través de sus cuentas oficiales. El Liverpool, la Asociación Uruguaya, Peñarol, el Danubio, el Olimpia, el San Paulo, River, Santos, la Conmebol, el Botafogo, Palmeiras, Montevideo Wanderers, el Internacional, entre algunos de los clubes que en sus cuentas oficiales lamentaron este triste desenlace. Ayer Colegiales le dio chachá a los carapegüeños y se hizo 4-1 le ganó. Le baja casi Le baja casi. Pero con la combinación con Butifarra es God, dices, no, la chipa con Butifarra de la Gran 7.
Germán dice, hoy día, buen día, Dios salva, ¿de qué se habla hoy? No, y hasta ahora estamos ya hablando de Bueyes perdido nomás ya. Ya analizamos todas las noticias en la primera hora. Hablamos del campeonato local, resumimos la intermedia, la B, la C, hablamos un poco del clima, hablamos un poco de la salud pública, hablamos de chipa, de desayuno, de tereré y todo eso. Lo más tradicional de Cacupé es su chipa con butifarra, Cacupé y moquete en fútbol de barrio, dice Hugo. Esa final fue a las 3 de la madrugada, si no me equivoco, dice Eduardo. Y no, yo decía que a esta hora ya estábamos festejando justamente, pues terminó, después estuvimos con la premiación, seguimos en la mañana de cada día hablando del tema, y la gente, ustedes saben que la gente salió a las calles cuando eso, en Palma, coste que era... salió la gente a las calles, no fue como esa vez que le ganamos a Argentina, pero salió bien, bien estuvo. Bueno, y a mí me tocó transmitir esos Juegos Olímpicos. Realmente fue una gran alegría. Ya en la final fue el tema, la alegría y la emoción por la premiación y todo eso, ¿verdad? Pero ya en la semifinal fue fiesta porque con eso ya asegurábamos la medalla, ¿verdad? La primera histórica medalla de Paraguay. Y la gente entendió eso. La gente entendió. Recordemos que en esos Juegos Olímpicos Paraguay integró el grupo B con Italia, Ghana y Japón. En la primera fecha le ganó 4-3 a Japón en Tesalónica, con goles de Pablito Jiménez, 2 del Pepe Cardoso y 1 de Aureliano Torres. Ono y Okubo, 2 de Ono para los goles de Japón. En la segunda fecha Paraguay perdió contra Ghana, ahí en Tesalónica. Gamarra abrió la cuenta a los 76, Carlos, pero Tiero empató a los 81 y Apia a los 84 puso el 2-1 para Ghana. En la tercera fecha Paraguay estaba obligado a ganarle a Italia. Y en Atenas, en el estadio Georgios Karaiskakis, ganó por 1-0 el equipo paraguayo con gol de Freddy Vareiro a los 14 minutos. Y Japón le ganó a Ghana, 1-0. Con eso entonces terminó siendo primero Paraguay con 6 puntos. Italia quedó con 4, Ghana con 4. Al final los dos que tenían las mejores chances, que eran Italia y Ghana, terminaron perdiendo contra Paraguay, que tenía 3 puntos, ¿verdad? Y Japón, que tenía 0. Porque si Ghana le ganaba a Japón, clasificaban Ghana y Paraguay. Pero al ganarle Japón a Ghana, por diferencia, termina Italia clasificando. O sea, Italia tenía 5 goles a favor, 5 en contra. Ghana tenía 4 y 4. Diferencia de gol, paridad. Pero Italia, por haber hecho un gol más, terminó clasificando como segundo en ese grupo B de Atenas. Después, en la segunda fase, Italia enfrentó a Malí y le ganó a Malí en tiempo suplementario. Mientras que Paraguay le ganó a Corea del Sur por 3-2. 3-2 la victoria de Paraguay contra Corea del Sur. Un partidazo que se jugó en Tesalónica de vuelta. Marcó, y conste que estábamos ganando 3-0, estábamos ganando. Después nos descontaban los coreanos y descontaban otra vez y se puso color de hormiga, pero nos defendimos como pudimos y terminamos ganando para clasificar la semifinal, ¿verdad? El primero hizo Freddy Vareiro, el segundo Pepe Cardoso y el tercero Freddy Vareiro. 71 minutos ganamos 3-0. 74 y 79 y se puso 3-2 el partido. Pero igual ganó Paraguay el 21 de agosto y clasificó a las semifinales. Enfrentó a Irak el 24 de agosto y ganó Paraguay por 3-1, otra vez en Tesalónica, por lo que Paraguay aseguraba su primera medalla histórica. José Cardoso a los 17, José Cardoso a los 34, Freddy Vareiro a los 68, los goles de Paraguay, y a los 83 descontó Razak para el equipo de Irak. Con eso Paraguay ya aseguraba la medalla de plata. Italia, que se clasificó gracias a que Japón le ganó a Ghana en la primera rueda, termina jugando por el tercer lugar contra Irak y se queda con la medalla de bronce Italia, ganando 1-0 ese último partido con gol de Gilardino, Alberto Gilardino. Y en la final, bueno, Paraguay contra Argentina,
En el Estadio Olímpico de Atenas perdimos 1-0 con ese gol de Tevez, ¿verdad? El plantel paraguayo estuvo integrado por Rodrigo Romero, Emilio Martínez, Julio Mansur, Carlos Gamarra, José de Vaca, Celso Esquivel, Pablo Jiménez, Edgar Barreto, Freddy Vareiro, Diego Figueredo, Aureliano Torres, Pedro Benítez, Julio César Enciso, Julio González Ferreira, Ernesto Cristaldo, Osvaldo Díaz, José Saturnino Cardoso y Diego Barreto. El técnico Carlos de los Santos Jara Sayer. Bueno, ¿se fijaban ustedes los nombres que teníamos? Y así fue. Hoy se cumplen 20 años de la obtención de la medalla de plata. Ningún medio ya no es más imparcial, casi todos tiran hacia su lado, dice Luis. Se Jaupanamola se cocina, imagina, dice con él, ay, me dice, miro, sí, ya, ahora más. Jacu, y me ya ven. Che Salva, todo el rato se quejan de que se cobra cualquier faltita, que es muy cortado, pero después de esa faltita contra Meliano, 15 días ya que están así ahí hablando pues, de que por qué no se cobró, dice Jorge. Así nunca vamos a progresar. Después de mucho hay una muerte en el fútbol, dice Hugo. Sí, fue impactante. Justamente una de las razones por qué hoy día ya no se muestra más primer plano, eso cuando sucede este tipo de cosas, que a veces y los jugadores rodean o la televisión te pone cualquier cosa. Porque esa imagen del fallecimiento de Foé fue cuando su ojo se da toda la vuelta y se vuelve blanco. Che. Nosotros nos quedamos atónitos, como se dice en esa ocasión. Bueno, ¿qué tal los likes, muchachos? A ver, 80 likes. 80 likes. Ya vamos al tramo final. Salva, ayer después de tu live vi el live del Senado y estaban tratando el proyecto para conmemorar el día del chofer de ambulancia y luego otro proyecto de venta de propiedad, dice Alberto. A ni que los medios le contactan a los paraguayos compañeros conocidos de izquierdo y le preguntan macanadas. Seguro que se va a hacer el tema hoy. Probó la chipa, le gustaba tereré. Cerro de Uruguay, ¿verdad? Sí, Cerro de Uruguay. Ese es Santi. Le quisieron comprar al arquero de Colegial, escuchéis. ¿Por qué le pasó esto si prácticamente le chequean, va al médico a la semana y está en un estado físico envidiable? Y porque cuando te llega la hora, Jorge, te llega la hora. Nunca probé la chipa con butifarra, tenés que probar, Eduardo. Y si es posible, mejor que la chipa te caliente, o en todo caso, la chipa que no sea de ayer, que sea nueva, y la butifarra caliente, jetere, dice. Marvi bien fue, cayó fulminado en pleno partido de Copa Confederaciones 2003. Recuerdo cuando la cámara le enfocó con los ojos desorbitados, era el rostro de la muerte impactante y se gustaba. Así mismo Gustavo. A mí, yo hasta ahora me acuerdo, hasta ahora. Por eso, y a mí más que me tocó transmitirlo en vivo, ¿verdad? Primero no sabe qué decir, no mortal. Mortal. Pero el pastel de choclo también es riquísimo, el que vende cerca de la Basílica. También se conmemora el triunfo de Argentina ante el Dream Team con 29 tantos de Ginóbili, ¿cierto? Que también me tocó transmitir. Que luego fue oro para Sudamérica, el Feo Martínez, dice el sexo. Oye, Mosé por puercos, ahí ya off, dice el Rey. Bueno. A ver, ¿qué más? Repaso de likes. 84 likes. Yo me encantaban las frases de San Agustín, y tantas había sido muy conocidas que yo no sabía que eran de él, ¿verdad? Por ejemplo, ese el que no tiene celos no está enamorado. Yo pensé que fue de algún poeta del amor, no sé. Había sido, lo dijo San Agustín allá por el año 400. Mirá, bocha. ¿De qué nos venimos a enterar? También la medida del amor es amar sin medida. Ese hasta en una canción llegué a escuchar. Y había sido que también lo dijo San Agustín. Y después otro. Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Ese varias veces te mandan así. En esas cosas que mandan en los grupos. Eso. Bueno, casarse está bien, no casarse está mejor.
muy bien realmente San Agustín. Capo había sido. Encima cambió su vida de pecado por una vida de santidad. En síntesis, los senadores no tratan nada que realmente importa. Salud, educación, desastre, dice Alberto. Totalmente de acuerdo. El jugador de Benfica que le dio un para en pleno partido también fue impactante. Pensaron que estaba haciendo tiempo, dice Gus. Mentira, Salva. Ese le dijo el doctor Lovis. Frase de tu tía siempre, dice Hugo Caballero. ¿Cuál vio Hugo? Bueno, con razón que había tantos Agustín y Agustina de cumpleaños en el cumpleañero de la radio. Se cuase la esta itera. Ok. ¿Qué partido tenemos hoy? 7 enfermedades que el sexo puede curar. Ya que coa. Este es interesante. La depresión, dice. El sexo libera serotonina y dopamina, que son antidepresivos y estimulan el estado de ánimo. Estamos de acuerdo. Migrañas. El sexo provoca la liberación de endorfinas, que es el analgésico natural del cuerpo. Esto puede curar el dolor de cabeza más rápido que los analgésicos. Así que cuando tu mujer te dice me duele la cabeza, decirle que vos tenés la cura. Pues famoso cuando no quiere, pues dice, ay no, me duele la cabeza. Y explicarle que la mejor manera de curar el dolor de cabeza y la migraña es justamente haciendo el delicioso, ¿verdad? El resfriado común, dice, los fagocitos que forman parte del sistema inmunitario y atacan y eliminan los gérmenes del resfriado común se liberan en grandes cantidades durante las relaciones sexuales y los orgasmos, dice. Muy bien, me gusta este. Entonces, a la pucha, eso pues significa, ya que yo ando tanto tiempo resfriado, pues quiere decir que es porque estoy medio en baja y nada. O ando poco, tampoco. No es poco, creo yo, ¿verdad? El sexo es bueno para el corazón. Los estudios demuestran que las personas que practican sexo al menos 2 veces por semana tienen menos probabilidad de sufrir un infarto. Entonces yo estoy salvado. El sexo como forma de ejercicio ayuda a fortalecer el corazón y a bajar la tensión arterial. Dice. Beneficio de durar más en la cama. Ella no te engañará, ella te amará más. La satisfarás en la cama cada vez. Así es como durará más en la cama esta noche. A la pucha, hay mucho... Esta página es la primera vez que entro en el arte de la seducción, una cuenta en Twitter. Artritis, el sexo libera cortisona que puede minimizar el dolor y la inflamación de las articulaciones, dice. Con razón que a mí no me duele nada los huesos, eso. Insomnio, la intimidad sexual es una ayuda natural para dormir contra el insomnio. El sexo antes de acostarse es el somnífero definitivo, dice. Conmigo no funciona, eso igual no puedo dormir. Resacas, el sexo puede ayudarte a recuperarte de una desagradable resaca. La oxitocina liberada durante las relaciones sexuales puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza y las molestias asociadas a la resaca. Eso sí, yo doy fe, porque si tuviste una noche y resaca a la mañana tempranito, un mañanero de embolleraite, el viejo de Yahoo, ella 20 más. Después un buen café bien fuerte, ella 20 más. Aunque la receta de mi papá, creo que mejor que el café es tomar un vaso de leche fría. Ustedes saben cómo te corta, pero ese más bien es cuando vos estás bajándole de días y y tenés algo que hacer y donde tenés que no irte en dope, le bajás un vaso grande de leche fría y al toque te corta el dope. ¿Te ha gustado este hilo? Sí, me gustó Arte de la Seducción. A partir de ahora ya te sigo. A partir de ahora. Muy bien, ya está. Tenés mi like, Arte de la Seducción. Vamos a aprender mucho con vos. Porque todos los días se aprende algo. Con razón que nunca me duelen los huesos y eso. Con razón. Saludos mi querido Derlis. ¿Por dónde andás mi querido compañero? Derlis, que es camionero, compañero, siempre nos muestra dónde está laburando, a dónde se está yendo. A ver, el querido Roberto Chilaver, que está en Nueva York, laburando ya, Roberto. Un abrazo, mi querido hermano. Avisá cuando venís, será. A ver, ¿qué más?
Mm, pero si acerca ure ya monte, me dice Huito. Depende, Huito. Si vos sabés que a veces de estadio entra mucho más eso. Pero de los dos lados tiene que ser. De los dos lados tiene que ser. San Agustín nos dijo también Tino Palestino. Dice, no, si necesitas una mano yo tengo dos. Tu tía siempre dice. ¿Tenés alguna frase que solía decir tu papá? Dice, la frase que siempre me queda en la cabeza que papá una vez me dijo fue, ya le conté, que una vez voy a visitarle y me ve preocupado y me dice, ¿qué te pasa, será? Y me dice, y estoy con problemas, papá, mucho quilombo en el laburo, te amo, no puedo solucionar un tema, bla, bla. Plata, pero me dice, y también problema de plata. Plata antes la de problema. ¿Ves? La plata ni va y viene. Mientras tenga salud, más canal el problema será. Y me dijo, y ese se me quedó. Ese se me quedó. Y después el otro, que no es una frase suya, pero que siempre él me decía, es el tema de que lo importante es levantarse. Y con más fuerza siempre. Cuando le duele la cabeza la inyección de carne es la solución, dice Gus. Hoy juega la anguila, el Mirón y Sosa, dice. Vos sos político, Salva, no te creo nada de lo que lees, dice, jajaja. Bueno, Hugo, no todos los políticos somos mentirosos. Ahora vamos a tener en tus likes segmento de Doctor Salva aprendiendo el amor, el arte de la seducción, dice. ¿Y por qué no? Alguna experiencia tengo, un poquitito. No tanto, pero... o una a la mitad, dice, se hace cabrón, ruta 1 y ruta 2, dice Huito. Bueno, a ver, ¿qué más? Faltan 11 minutos para las 9. ¿Qué partido tenemos hoy, Salva? Dice, bueno, Erico, espera, ¿qué te voy a decir? Ya hablamos, creo que hace todos los partidos de hoy. Ah, no. Solamente hablamos de los partidos de anoche. Todavía no contamos los partidos de hoy. Entonces, hoy tenemos Sol de América Guaraní a las 17:30 en el estadio Luis Alfonso Gianni. Necesitado Sol de América ante un Guaraní que se volvió el rey de los empates en el Clausura. Y a las 20 horas Deportivo Luqueño Libertad. Un Libertad que reflotó con Garnero ante un luqueño que si hoy vuelve a perder, dicen que lo sacan a Julio Cáceres. Dicen que. Ya hasta suenan los candidatos, que Gustavo Morínigo, que Hernán Rodrigo López. Vamos a ver. Esos son los dos partidos para hoy. Y mañana Deportivo 2 de Mayo recibe a Deportivo Ameliano en Pedro Juan. Un 2 de Mayo que tiene que ganar para seguir en la parte alta de la tabla. Un Ameliano que tiene que ganar para tratar de salir de la zona fea. Está ahí nomás de la zona roja del descenso. Y el jueves a segunda hora Tacuarí Olimpia en el Luis Alfonso Gianni a las 20 horas. Tacuarí que tiene que ganar para buscar salir de la zona del descenso. Olimpia que tiene que ganar para seguir siendo puntero, ¿verdad? Para volver a ser puntero. Ok. Bueno, saludos mi querido Claudio Fleita, un fuerte abrazo, Claudio. Simpático, Javi, vos te das cuenta de lo que nos mandan los mensajes en el WhatsApp de la radio. ¿Ellos están escuchando la radio? ¿O escuchan el vivo y nos mandan por el WhatsApp de la radio, verdad? Pues saben que hacemos, pero también saben que en la radio es solo música, que nosotros no estamos hablando por la radio. Será Sosa está convocado para hoy, dice Eduardo. Lo voy a averiguar para las 10:45, Eduardo, para el live de las 10:45. En una semana exacto nos juega Yalal Virroy el viernes 6. San Agustín dijo eso de no es lo mismo un metro de encaje que no es lo mismo un metro de encaje negro, sí, que un negro de encaje de un metro. Hoy juega mi Sosita, dice Jorge. Ojalá jueguen los dos.
Ojalá. Bueno, a ver, likes. ¿Será que vamos a llegar a los 100 likes antes de cerrar? 88, 12 likes no me haya falta, muchachos. Si es que hay alguno que no dio todavía su me gusta, nada, métanle un boche. Y si no le gusta, no importa, pongan también no me gusta. No hay problema. Bueno, a las 10:45 vamos a hablar más del campeonato clausura. Lo que pasó ayer. Si bien ya lo hicimos un poquitito hoy, vamos a meternos más profundamente en lo que fue la victoria de Cerro sobre Nacional, el triunfo de General Caballero sobre Trinidense, los partidos que se vienen para hoy, la importancia del juego Luqueño Libertad, qué pasa con Guaraní ante Sol. Vamos a estar analizando más a la siesta. Perdón, a las 10:45. Y a la siesta, a las 14, vamos a estar con los nombres raros de clubes de nuestro país. Nombres raros de clubes de nuestro país. Y pueden agregarle, también pueden ir buscando, pero ustedes googlean, así no pegan. Googlean todo nomás ustedes. Bueno, pero no importa. Está bien para compartir. Puede ser también nombres raros de clubes en el extranjero, ¿verdad? Pero nombres que entendamos, ¿verdad? No es un Falvir Vikingurersum de Islandia, no, nombre así en español, Argentina, no sé, en Sudamérica. Hay varios nombres raros también en Sudamérica. Mushuk Runa, por ejemplo, en Ecuador. Pero Mushuk Runa es un nombre en idioma indígena, ¿verdad? Y cosas así, como más o menos Yalvezanga, que Yalvezanga tenga un club, ¿verdad? Y que se llame Yalvezanga, del Chaco Central, ¿verdad? Más o menos así. En Argentina hay varios en Argentina, camioneros, así que interesante para compartir un poquitito, pero sobre todo de nuestro fútbol paraguayo. De nuestro fútbol paraguayo. Like López, Liqueado, Salva, dice Efraín. Muy bien. Todos los árabes, jajaja, ese ojito. No todos. No todos. Pero seguramente la mayoría. Bueno, para lo que se acoplaron recién, que dice meteorología, ya le dijimos al comienzo, así que vamos a ir cerrando con meteorología. El frío tendrá una pausa de unos días a partir de hoy y retornaría desde el próximo fin de semana, según anuncia meteorología. La temperatura mínima estimada para el domingo es de 10 grados. La pronosticadora Celia Sanguinetti de la Dirección de Meteorología y Hidrología señaló que a partir de esta tarde se empezarán a elevar las temperaturas y se prevé un ambiente cálido. La temperatura máxima estimada para este miércoles es de 25 grados, mientras que para el jueves de 30 grados y para el viernes de 32, además de un ambiente ya caluroso. No obstante, indicó que las bajas temperaturas retornarían a partir del sábado con el ingreso de un refuerzo de masa de fría. De masas de fría. ¿Será refuerzo de masa fría? No sé. Que propicia un ambiente fresco y lluvias de momento dispersas. Al menos sábado, domingo y lunes estaríamos con un ambiente que predominaría amaneceres fríos y tardes frescas, dijo Sanguinetti. Las temperaturas mínimas estimadas para el fin de semana serían de 12 grados para el sábado y 10 para el domingo, que se resentirían a la noche, según precisó. Agregó que la zona sur del país sería la más afectada. Muy bien. Recién desde el martes o miércoles de la próxima semana se prevé el ingreso de una masa de aire cálida que elevaría nuevamente las temperaturas, mencionó la pronosticadora, que agregó que para la primera y segunda semana de septiembre se esperan jornadas con ambiente cálido. Muy bien, ahí está el pronóstico general del clima entonces para nuestro país. Liqueado Salva dice: en Ecuador y Perú hay nombres raros, dice Gus. Existe el Sport Cañuis, Sport Yuí. El Sport Yuí en realidad es un nombre popular de un club de un barrio de Asunción, ¿verdad? Sport Cañuis, no sé. Pero no tiren ahora los nombres. A partir de las 2, a las 2. Vos, Sandro, sabés, pues ya hablamos nosotros justamente de esos dos clubes que está diciendo, esos dos clubes que está diciendo. Ya, nosotros ya tocamos este tema antes, pero no como principal. Ya, surgió nomás. Mucha enfermedad, anda cuera beima, dice la banda, sí. Salva por ahora amanece un poco más temprano, y sí, es normal. Vamos acercándonos a las estaciones con mayor cantidad de luz solar, ¿verdad?
Bueno, pero los nombres tienen que ser reales, no inventados también, ¿eh? Porque vamos a corroborar si existen. Yo tengo la lista de todos los clubes de la UFI. Hasta ahí le voy a decir, pero también hay muchos que no están en la UFI, que se han desafiliado o que son clubes de barrio, que solamente juegan los torneos internos. Hay muchos también de esos. Se impone... Se impone la caña, no sé. O sea, no leo bien, che. Bueno. A ver, ¿qué más? A ver. Evans se llevó el partido más largo de la historia del US Open. Dan Evans venció a Karen Krachakov en 5 horas 36 minutos en el partido más largo de toda la historia del abierto estadounidense. Ahora irá por Navone, Argentina, en segunda ronda. Yo recuerdo a Víctor Pechigota en un partido más de 5 horas. Más de 5 horas. Bueno, a ver, ya para ir cerrando, ¿qué más? Cintia Celine dice en su cuenta: Dios mío, esta gente no saben tolerar una broma, más pequeños no hay, dice Renderas. Nunca más le van a contratar a esta chica. ¿De qué? ¿Patrocinante de qué? O sea, promotora de qué, pero son de... Parece que son de la marca azul y blanco, ¿verdad? Bueno, ok. Acá me pasan también la frase de Sigmund Freud, dice: 15 frases impactantes que te pondrán la piel de gallina. Dice, ese vamos a dejar para mañana. Vamos a dejar para mañana ese. Para mañana nomás ya ese. Vamos a guardar. Y vamos a dejar para mañana. Pero es interesante. Siempre es interesante aprender. Seguro que muchas de las frases ya las escuchamos, ¿verdad? Pero me sorprendió lo de San Agustín, ¿eh? No sabía que tantas frases que hasta decimos en el día a día la dijo un país hace 1700 años. Bueno, vamos a ir cerrando. A ver, nos vemos más tarde. Salva, chao Gus. Nos reencontramos a las 14 horas. Muchas gracias a todos, que estén bien. No creo que hoy tengan que abrigarse demasiado, pero sí, peyajú una lomita, sí va, peyajú que nada. Aprovechen que no hace tanto frío y báñense, por favor. Feliz resto de jornada, nos reencontramos más tarde.